Denise, ¿cómo estás? Hola Cami, ¿Todo bien? muy bien, con Muy muchas bien. ganas. Bárbaro, genial. Vamos a continuar porque venimos hablando de un tema muy interesante y la verdad que estoy aprendiendo un montón con vos y todos estamos aprendiendo, las madres, todos los comentarios que nos llegan, que nos dicen, ay, sí, nunca lo había pensado así, es verdad. La verdad que muy hermoso todo lo que estamos construyendo. Así que bueno, algo que se estuvo hablando fue este tema de los dibujitos educativos, de cómo el rol de los padres, digamos, como los educadores a través de lo que los chicos están viendo, cómo, digamos, cómo es esta dinámica entre el chico cuando ve un dibujito, los padres viendo los dibujitos, lo que se hace en la casa, lo que no se hace. Es todo un mundo bastante, muy interesante por descubrir y hay mucho más. Pero hoy la pregunta viene a ser, ¿cuál es la diferencia entre los dibujitos educativos, que sí los hay, como lo hemos dicho, y la influencia de los dibujitos en los chicos? Porque no es lo mismo ser educado que ser influenciado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dibujitos? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué dibujitos vos ves que son, digamos, educativos? No, la verdad, ¿cómo podemos diferenciar esto? Es muy buena pregunta y yo misma me hace así la cabeza, ¿no? Mientras que me estás preguntando, es mucha info. Vamos a tratar de diferenciar esto de que existen, los dibujitos aparecieron como desde un lugar de entretenimiento, con unas ganas de entretener al niño, ¿ok? De esta manera aparecen. Hay algunos dibujitos que habrán tenido otra intención. Bueno, yo estoy hablando en general. En general aparecieron para entretener. Con el tiempo aparecieron dibujitos educativos, educativos en diferentes ámbitos, ¿sí? Como por ejemplo, siempre voy a poner el Tigre Daniel, adoración al Tigre Daniel, porque tiene, ¿qué es lo que tiene de diferente? El Tigre Daniel tiene una herramienta muy clara para resolver diferentes situaciones. Entonces, tiene un pensamiento atrás del dibujito. El que lo escribió, el que lo pensó, el que lo analizó, quiere realmente generar un impacto en el niño. Quiere darle al niño una herramienta. ¿Ok? Sí. Por el otro lado hay un montón de otros dibujitos que pueden ser más de matemática, de ciencia, que también son educativos. En otros ámbitos, te quieren enseñar matemática o te quieren enseñar ciencia, te quieren hacer descubrir algo nuevo que vos tal vez no sabías, o un idioma también puede ser. Y entonces hay atrás también un pensamiento, ¿sí? Sí. Te puede gustar más, te puede gustar menos, hay mil millones de diferentes variaciones a través de la música, a través de un maestro, a través de un científico. Eso es otra cosa que tiene que ver no con las relaciones humanas, sino con un tema específico. Ujú. Eso es una cosa. Y después están los dibujitos que son meramente de entretenimiento, que no hay un pensamiento atrás, pero de todos modos genera un impacto en el niño cuando lo ve sucesivamente, constantemente, y que vamos a suponer que son dibujitos violentos, Ujú. que es villano y bueno, sí, que pues, generalmente siempre pasa esto, hay una lucha de poder, gana el bueno, el malo desaparece, porque puedo volver igual, siempre como que vuelve. Y entonces se genera simplemente esto, que es como la guerra, la lucha. Y sin que vos quieras, esto te va influenciando, va entrando en el niño. El niño se está, de alguna manera, o sea, el cerebro del niño está empezando a adoptar y a adquirir todos los conocimientos, ¿sí? Que está absorbiendo, como decimos, es una esponja. Entonces, que está en crecimiento, en esta etapa de crecimiento, esto lo puede influenciar. Si esto es todo lo que ve constantemente, puede ser que en el jardín o en la escuela, él también actúe de esta manera. No es prioritariamente, no es que el niño, si ve otra cosa en casa, si ve que en casa hay otra forma de reaccionar,
va a reaccionar de otra manera. Simplemente que esto, en el dibujito, de alguna manera también nos va, voy a decir igual la palabra educando, porque nos va educando, pero más como en el inconsciente, sin que tal vez el dibujito tenga esa misión de educarte. Ujú. Pero vos, al verlo constantemente, todo el tiempo, todos los días, este dibujito durante muchos años en tu vida, puede ser que forme una idea y una opinión en tu forma de reaccionar ante determinadas situaciones. Bueno, ¿Soy mira, clara? algo, sí, y algo que me vino recién a la cabeza, en especial A con ver. estos dibujitos violentos, me viene a la cabeza la posición del héroe, ¿no? Porque los chicos ven esto y de repente quieren ser el héroe, y cuál es su reacción para el héroe para solucionar cosas. Es como muy agresiva. O sea, el héroe, si bien es el rol bueno, digamos, y lo hace por una causa buena, tiene como una reacción muy agresiva hacia las cosas. Entonces, ¿cuál es el ideal? O sea, los chicos empiezan a tener estos ídolos, este ideal digamos, sí, de héroe, de De superhéroe, tipo, Spider-Man, de Spider-Man. Batman, sí. Y es Hay un una, poco, sí, es un poco lo que en los primeros años de su vida va cultivando, y puede ser una parte, ahora ya hablando desde un lado de vista más psicológico, puede ser una parte que él aprenda de que para luchar en algo tiene que ser más agresivo. O sea, son cosas que pueden suceder, como dijiste, también puede surgir desde lo que ve en la casa o no. es que de alguna manera nosotros fuimos criados, mm, digamos, la violencia es algo que está latente en nuestra cultura, en las canciones, en los dibujitos, en las películas. Hablo de las películas de Disney que tienen un montón de violencia. Hay violencia que es psicológica, hay violencia física, hay mucha muerte también, hay mucho tipo de violencia. Hay dibujitos meramente violentos, de que se matan unos a los otros, de que se luchan constantemente, de que uno quiere destruir al otro, del poder que tiene el uno sobre el otro, de las espadas, del lazo. O sea, hay un montón de formas diferentes de luchar. Después están los dibujitos como mucho más naive y para chicos un poco más chicos, que hay un montón, como este que me apareció, que vi con Jazmín, que es Top Wink, que por ejemplo, que yo ya lo voy a empezar a meter dentro de lo que es el Tigre Daniel, porque lo descubrí hace muy poco y me encantó, pero estamos hablando de chicos de jardín. Ujú. Yo estoy hablando un poco en general, como en todo, ¿no? Eh, Volviendo, recapitulando. volviendo, sí, porque estábamos hablando un poco de esto, de la diferencia entre entre los dibujitos educativos que nos estabas diciendo, de que están los dibujitos de matemática, de ciencia, o sea, de una educación más intelectual o de herramientas para la vida, que sería más emocional, y No, cuáles son los, quería y los decirte, otros son se los. me olvidó otra vez. Espera, quiero decir, espera, quería decir algo que me lo tenía acá y para que lo estoy tratando de traer. Em, ay, no, me lo olvidé otra vez. No, seguí. Top Wing, tiene que ver No, con Top Wings. decir algo antes del tema. Del héroe y de esto. Sí. Para mí hay un tema fundamental que todavía no aparecieron, para mí, puede ser que estén y yo no los haya visto, así que perdona a la comunidad si existen, en donde aparecieron a lo largo del último tiempo lo que son los dibujitos en equipo. Antes teníamos siempre a un héroe que era Batman, Superman, como uno solo. Después apareció la Liga de la Justicia, como para chicos un poco más grandes, que son como un montón. Y para chicos más pequeños aparecieron también los que trabajan en equipo, que son 3, que son 4 y demás, que está buenísimo. Y lo que yo siento es que todavía no apareció esto de que hay un personaje que lo vamos a llamar como, o el villano, o lo podemos llamar como el personaje que de alguna manera viene a irrumpir y a enseñarnos algo para despertar algo en nosotros, pero de alguna manera el trabajo en equipo para que este personaje, llamémoslo villano, de alguna manera aprenda algo y cambie.
Ujú. El tema es que de alguna manera que si este personaje cambia, es como que se terminó la trama, es como si fuese que ya no hay más trama, ¿no es Claro, cierto? Entonces sí, tiene que volver a ser villano constantemente. sí. Eh, sí me pasó que en un dibujito de unos unicornios, en una película de unos unicornios que me pareció espectacular, sí pasó que había una villana, había varios villanos, pero una villana era un unicornio que tenía un unicornio, Cuernos. el cuerno lo tenía roto. Fuimos viendo a lo largo de la historia cómo es que ella se vuelve villana. ¿Por qué? Porque cuando era chica se le rompió el cuerno y le empezaron a hacer bullying. Y Ujú. a partir de eso ella se vuelve villana como para, esto lo vimos también en películas mucho para adultos, ¿no? Como para vengarse de lo que ella vivió. Sí, Pero al final de todo, cuando de alguna manera hay un equipo de amigas que le pueden hacer ver que la amistad es mucho más importante, ella logra volver a conectarse con la belleza de la amistad. Y sin embargo, había otros villanos más que no dejaron de ser villanos, van a ser villanos como para siempre, claro. ¿no? Como esa idea. Bueno, eso por un lado. Y esto de la influencia, lo que yo quiero decir es cuando solo los niños ven solo esos videos, solo videos de lucha, solo videos agresivos, con violencia. Si vos ves un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto, podés observar así como el mundo, Sí, como un abanico de un montón de opciones. Después vos vas a elegir. Lo que me parece importante para los papás y las mamás es poder observar qué tipo de dibujitos ellos generalmente terminan eligiendo. Y de ahí poder hacer una observación de por qué será que elige siempre estos dibujitos o todo el tiempo quiere variar, se aburre fácilmente de esto, pero le gusta esto, como tener una observación, empezar a entrar un poco más en la elección de nuestros hijos y nuestras hijas para poder acompañarlos y claro. acompañarlas. Es un poco lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Este tema de cómo el padre acompaña, qué es lo que están viendo y cómo algo que en el último video se habló es que vos decías que a raíz de una situación que había pasado con Jazmín, te gustaría que ella empiece a elegir un poco más estos videos violentos, porque es algo que ella lo que no está acostumbrada, o sea, para ver cómo ella, o sea, para que aprenda, digamos, de otra cosa y que vos la puedas acompañar en esto, bueno, esto es lo que, en la parte Y no sé si educativa. aprenda, perdón que te interrumpa, no sé si se Sí, aprenda la palabra, sino que podamos debatir, que ella pueda eso. ver algo. Sin embargo, en la mayoría de las pelis, ahora esta semana salieron un montón, salió Luca, salió Wish Dragon, vimos La familia Mitchell, me parece que se llama. Son un montón de películas diferentes donde hay de todo y Ujú. donde después de ver esa peli analizamos un montón de cosas. Pero yo analizo desde el interés de ella. Trato no de meterme en lo que yo creo que ella tendría que saber, Mm. sino en la inquietud que ella me trae a mí. Ese es un punto muy interesante, que es Lo también, podemos hablar en la próxima. sí, Porque, eso sí. me parece como muy interesante, porque también lo hablamos, lo hablamos antes, esto de que uno puede conocer más al hijo y sus inquietudes y todo esto. Ahora, volviendo a la parte de Después haceme acordar que te quiero hablar de Top Wing, que hay sí, un tema ahí que me parece re lindo y re interesante para compartir. entonces si querés nos metemos en Top Wing porque me parece que este tema de influenciar actúa mucho, o sea, me viene la palabra influenciar hoy en día es muy, muy Muy top, top. digamos, es muy top. Y tipo, esto que decíamos, de qué nos estamos influenciando, qué queremos que sea la influencia en nuestras vidas. Y un poco lo que te iba a preguntar, y ahora podemos hablar de Top Wing, es esto de qué acción, o sea, qué queremos que sea lo que nos está influenciando o que está influenciando a nuestros hijos, ¿no? Tipo, qué queremos buscar en ese dibujito que sea esta herramienta un poco educativa, pero que en realidad los influencie a empezar a encontrar un poco en la vida, digamos, en su vida de niños, estas acciones.
porque vos me estabas contando de que en Top Wing, si querés contar un poco del dibujito, de que se tiene que Cuenta un poquito del autorregular. dibujito, pero quédate con esto, porque quiero decirte algo muy importante con respecto a lo que vos querés decir. Yo lo que quiero decir, que me voy a meter en una parte que es como la forma de que yo veo las cosas. Sí, sí. Las cosas son perfectas como son. Mi hijo elige, o mi hija elige el dibujito que está necesitando en ese momento. Porque hay algo que evidentemente tiene que aprender, que absorber, que preguntar, que analizar, que necesita. Yo no lo sé exactamente, pero hay algo en las elecciones, estamos hablando de los dibujitos, pero es en la vida en general, Sí. son esas elecciones que más allá que yo le pueda recomendar, ¿por qué no miramos esto? ¿Qué te parece si hoy miramos esto? Puede ser que le interese y puede ser que no le interese. Yo no le quiero prohibir que vea algo que esté en el área de dibujos, ¿eh? No, no me estoy yendo a otra cosa. No, En el área obvio. de dibujos, yo le puedo compartir, como les conté que le compartí sobre en su momento Peppa Pig, que le dije, me gustaría que no lo veamos más, me explicó por qué, lo analizamos y lo siguió viendo. Y eso está en la libertad de mi hija elegir lo que quiere ver. Me parece Yo, como espectacular. mamá, puedo, a ver, si vos elegís que este dibujo te parece que no va con tu forma de pensar, que vos no sabrías cómo responder a determinadas situaciones que te plantea el dibujo, está perfecto, también está bien. Yo estoy hablando de mis formas con Jazmín, no significa que un padre que diga, yo esto no le quiero mostrar a mi hijo, esto me parece terrible. Está perfecto también. Quiero decir, nosotros somos los adultos quienes elegimos de alguna manera qué es lo que ellos van a ver. Me parece que está buenísimo también saber que uno puede elegir el límite. Yo particularmente elijo mis maneras, que es películas, las vemos juntas, dibujitos yo veo primero, o me quedo con ella viendo el primer capítulo, si avalo, que los vea sola y que ella me traiga lo que necesita, si no veo más capítulos con ella y si no le digo, mira, me parece que, y tengo una conversación con ella. Eso me parecía como importante de que a veces los chicos ven lo que también hoy por hoy, porque hay mucha variedad. Cuando yo era chica no había variedad, había 3 dibujitos, Tom y Jerry, el Pato Donald y no sé, no sé, He-Man. Era muy poca la variedad que teníamos y era en un horario determinado y en un canal determinado y era otra cosa. Hoy por hoy tenemos un abanico, podemos elegir y eso es maravilloso por un lado y es, bueno, es demasiado Es también, pero demasiado, claro. Pero ahora volviendo a esto, me pareció súper interesante lo que decías y es mucho más claro ahora digamos, en todo lo que estuvimos hablando, esto fue como un resumen. Pero ahora volviendo a esto de lo que me estabas contando de Top Wing, o sea, si ah, me querés contar un poco, porque me pareció, me dejaste ahí como Top antes, Wing ¿viste? apareció de casualidad en nuestras vidas. Son unos pollitos, una gallina y unos pollitos amigos, muy parecido a, muy parecido a Paw Patrol. Pet Patrol, Paw Patrol, ya no me lo acuerdo cómo se Paw llama. Patrol, sí. Sí, y que no lo vimos mucho, habremos visto 2 capítulos ahí, no se enganchó, pero con esta se enganchó. Y vimos un capítulo en el cual hay un gallito que es pequeñito, son todos como pequeñitos, eh, y que él se despierta más temprano que los demás y canta. ¿Y qué pasa con su canto? Despierta a todos, los que viven en su casa y también a los de afuera. Y la gente empieza a estar cansada y esto pasa over and over, como que todos los días. Y le dicen, no, estoy cansada, no puedo, como que se va viendo que todos están muy cansados y él empieza a intentar y un día se levanta y después que ya le dijeron 2, 3 días, no me acuerdo, él empieza como que, ¡ra! Y dice, voy a cantarles, ¡ra! Y esto me pareció espectacular. Primero nos agarró un ataque de risa con Jazmín, porque me pareció humor sano.
no humor violento, no que me río porque te pegué y te caíste y justo una banana y te caíste y me río, no porque te golpeaste con un árbol y aparecen acá alrededor mío las y me río. Me pareció un humor sano, un humor lindo en el cual él está intentando que no le salga la canción, que se está autorregulando, una palabra que se habla mucho en educación, que él solo está intentando autorregularse. Lo intenta, no lo logra, agarra el auto, se va lejos, 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 y al final le pasa de todo, cuando se va lejos, se le caen las piedras de la montaña, bueno, le pasa de todo. Y al final de todo se frustra, porque dice, no lo logré, intenté todo lo que pude, no lo logré, me parece que no voy a cantar nunca más. Nos quedamos así con Jazmín. ¿Cómo? Y aparecí como diciendo, yo no quiero que esto sea lo que termine pasando, ¿no? Que uno tiene un Claro. don, lo quiere expresar y porque a los otros les molesta. Todo era interesante de analizar en ese momento, me parecía como, así como un jugo de naranja, que me encanta exprimirlo. Y al final aparecen otros personajes que cantan en un restaurante y que le dicen, ¿y por qué no cantás con nosotros? Cuando quieras. Le ofrecieron un espacio, un lugar y un tiempo para hacer esa actividad. Me Y me encantó. pareció redondo, perfecto. Usó todas las emociones, usó la autorregulación, usó la frustración, usó que otros amigos de afuera lo escucharon y entre todos buscaron una solución. Hubo mucho aprendizaje, lo que a mí me encanta, es como, y No, ahí entonces lo pongo en el top de sí. los, de los No, no, dibujos que para mí son educativos, que te dan una herramienta. De todos modos, ahí no fue de él que solo encontró, fue también de afuera, y pasa mucho esto con mamá y papá, pasa mucho, y aparte son dos personajes, es una mujer y un varón quienes le ofrecen cantar en un lugar, son más grandes que él, entonces también el referente de un maestro o una maestra, que a veces cuando nosotros no podemos resolver algo, la solución también viene de afuera. Hay mucho aprendizaje, hay mucho, la verdad la que nos quedamos las flexibilidad, dos ¿no? También hablando. me encantó, me pareció como muy, muy divino ese ejemplo que No diste. fui. Así, Top Wing, la verdad que es. Y aparte me sale, es muy casita lo que acaba de pasar en ese dibujito. Es muy casita ¿Por de qué? arte. Explícame más. Bueno, porque le dan un espacio, un lugar para que desarrolle sus dones. Es muy casita de arte. Entonces, nada, me parecía ahí como muy, No muy lo había hermoso. pensado, pero es verdad. En casita, la verdad es que es una de nuestras. eh, es un valor muy importante que tenemos, darle el espacio a los chicos y a las chicas a ser, ¿no? A que traen este talento y tienen un lugar y un espacio para abrirse, para hacerlo, alguien los va a escuchar, los va a respetar. Es Muy muy linda asociación hiciste. Sí, Me bueno, y gustó. que siguen apareciendo asociaciones, porque aparte de esta palabra de vuelta, como hablábamos antes, de influenciar, ¿no? No solo estamos influenciados por lo que vemos en los dibujitos, sino que también estamos influenciados por el entorno, ¿no? Y también qué importante es el entorno donde uno crece, donde uno va y se desarrolla, el entorno, o sea, donde también acompañado de la educación, ¿no? Uno empieza a decidir, a formarse, a tomar tipo, decisiones desde chiquito, desde sea juego con esto o juego o te comparto esto o lo otro o cambiamos de juego. Como que eso también va influenciando en la vida del chico y lo lleva después a de grande poder ser o la persona que influencia o, digamos, darse el lugar y la flexibilidad para dejarse influenciar y seguir creciendo, ¿no? Como que me parece que va más allá, o sea, esto que también dijiste al principio, de educar e influenciar están como muy de la mano, están muy de la mano en... Sí. La diferencia es que en uno hay una intención y en el otro, salvo ahora en redes sociales estamos Ujú. hablando, pero a veces uno influencia sin querer influenciar. No hay tanto una intención como hay en la educación.
Ujú. En la educación estudiamos, pensamos, analizamos, tomamos decisiones, vamos para atrás, cambiamos, trabajamos en el proceso creativo de la educación misma, y en el influencer, llamémoslo como, no hay tanto un pensamiento, sino es yo soy como soy. Y en esta forma de ser, en esta forma de que yo canto, de que yo actúo, de que yo hago, te influencio, pero fue como al paso, como sin Claro, querer queriendo, ¿no? Como una cosa sí. así. Y en eso, como no hay tanto un pensamiento atrás, puede ser un poco peligroso. Por eso está el tema de que estaba hablando del tema de la violencia, de que tal Claro. vez no está, o sea, son dibujitos, son fórmulas de dibujitos que funcionaron durante muchísimos años, desde los tres chiflados para nosotros, digamos, no sé si era tu época, pero en mi época yo veía los tres chiflados cuando era chica, el Chavo del Ocho cuando era El chica. Chavo del Ocho. Es, hay un tema con, son cosas como mucho más pesadas que se fueron haciendo mucho más livianas para, digamos, para la nueva generación de nuestros hijos, Ujú. eh, y en el cual la violencia ya uno puede elegir consumirla o no consumirla en los dibujitos, digo, si nuestros hijos son pequeños. Después ya hay los videojuegos, ni te cuento, es un mundo completamente diferente, películas y demás, la música, ni hablar, Sí. el pop, o sea, hay mucho, mucho que influencia a los chicos. Eh, en la vestimenta, la comida, digamos, es la cultura general la que nos influencia, a veces queriendo, a veces sin querer, seguimos a determinadas personas que esto, ¿no? Se Que nos vuelven ese llegan, referente, sí. que son referentes, exacto, esa es la, qué linda palabra, son Sí. referentes eh, y bueno, y esos referentes hay que tomarlos eh, hay que tomarlos como lo que son en ese momento, en esa etapa de nuestra vida y acompañar a nuestros hijos con esa decisión en ese momento, sabiendo lo que están eligiendo. Por eso para mí lo más importante es el acompañamiento de los adultos hacia los pequeños. Ujú. Sí, porque al final de la historia, digamos, los mayores referentes son los padres o los adultos que están a cargo de Son ese los referentes más importantes de la vida, los eso, padres, sí. la madre y el padre. O las dos madres o las dos Sí, padres, no importa la familia, la por familia eso, los adultos que estén tipo a a cargo. cargo de la crianza de sus hijos. Sí, Exactamente. me parece hermoso. ¿Algo más que quieras aportar? Fueron como muchas cosas, pero me parece Hoy que fueron fue. muchos temas, un poco, pero que cada uno se lleve lo que se quiere llevar, lo que se pueda llevar, lo que necesite en este momento, y vamos a seguir según también los comentarios, las Sí. preguntas, o si no, vamos a seguir con la próxima, con dibujitos de Disney, bueno, me encanta analizarlos. Sí, son hermosas. Hay muchas cosas para hablar y vamos a estar atentos a todos los comentarios que nos quieran hacer. Así que nada, Sobre todo una de las cosas que me estuvieron diciendo es esto de cómo les explicamos a nuestros hijos determinadas cosas, como por ejemplo que aparece una cárcel, pero es una cárcel para algunos sí y para otros no. Esto pasa en Rapunzel, ya después lo vamos a hablar. En la próxima, en la quédate en próxima, el próximo capítulo. sí, sí, en la próxima vamos a estar hablando de esas cosas y como siempre, todo es muy educativo para los adultos Total. yo creo que nos está ayudando un montón. Así que muchísimas gracias, Denise. Bye, 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 bye. Chau. Bye.